Morales Bermúdez, presidente del Perú, en el periodo de 1890 a 1894. 1853. El Congreso dispone que el pueblo de Puquio se denomine villa. 1943. Se crea el distrito de Cochabamba, uno de los 12 distritos de la provincia de Huaraz, en el departamento de Ancash. 1968. El ministro de Gobierno y Policía afirma en el Congreso que existe un plan subversivo en el país. 2009. El expresidente peruano Alberto Fujimori es condenado a 6 años de prisión por el uso de fondos del Estado para montar una red de espionaje telefónico, entre otros delitos de corrupción. Radio Surfui presentó ¿Qué pasó un día como hoy? En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Se denomina 1943. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Y mire, Llachtamasicona, Baejaicona, Panecona, sean todos bienvenidos. Estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, 30 de septiembre del año 2024. Último día del mes, iniciando la semana. Llachtamasicona, Cancona, Pajrique, Somas, Ponche, Cacho. Napaikamiki, Coriki, Surfui, Guairarimana, Guasiman, Tapacha, Collana, Guairara, Guasiman, Tapacha, Riqui, Llachtamasicona. Y bueno, iniciar esta mañana dando gracias, agradeciendo a Dios por todas las bendiciones que nos da diariamente, sobre todo por la vida y la salud. Dar gracias a nuestro Creador y lógicamente, amigos oyentes, agradecer a nuestro Papá Dios porque ya ha iniciado con precipitaciones pluviales y eso nos hace decir posiblemente este año tengamos una muy buena campaña agrícola y que, vuelvo a decir, ¿no?, cada uno de nosotros podamos pedir porque todas las cosas que tenemos planificado en el día, todas las cosas que tenemos planificados durante este año se puedan desarrollar de la mejor manera. Amigos, muy buenos días. Mi nombre es Javier Chejia. Yo listo ya para acompañarles en esta mañana informativa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Willaricui que nos sintonizan a estas horas de la mañana. Nosotros, como siempre, con toda la actitud, hoy lunes 30 de septiembre. Ya se fue prácticamente el mes de septiembre. Vamos ahora a octubre y en breve ya estamos celebrando Navidad y Año Nuevo. Se ha pasado bastante rápido este año 2024. Bueno, esto a mi percepción. Pero nosotros ya tenemos toda la información para ustedes a nivel local, regional, nacional, internacional y por supuesto también en el ámbito deportivo. El día de ayer ya salieron los convocados para la selección peruana. Vamos a estar hablando más adelante de ello. El día de ayer también ganó, por ejemplo, Universitario de Deportes, que está solito ahí arriba en la punta. Tan solo faltan 3 fechas y vamos a ver cómo le va al cuadro merengue. Todo indicaría que van a salir campeones del
torneo clausura y por ende del campeonato nacional. 6 de la mañana con 39 minutos, listos, Javier, para brindarles información a todos nuestros amigos de la provincia de Cotabambas. Así es, Gonzalo, y vamos a iniciar con información positiva fundamentalmente para una comunidad de nuestro distrito de Chalhuahuacho que justamente en el marco de su 38 aniversario, y estamos hablando de la comunidad de Fuerabamba, en la celebración de su 38 aniversario se marcó un hito histórico, amigos oyentes. Las Bambas estuvo presente en sus actividades celebratorias, reafirmando su compromiso con el desarrollo de la comunidad de Fuerabamba. Durante el desfile cívico, la empresa comunal Apuyayagua presentó su nueva flota de 50 camiones y 12 camionetas para el transporte de concentrado de cobre, de acuerdo al contrato suscrito entre la empresa minera Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba. Este logro, fruto del trabajo conjunto y los compromisos cumplidos por la operación minera, marca un avance histórico para la comunidad de Fuerabamba y su desarrollo, lógicamente, económico. Reconocer esta importante acción, reconocer prácticamente este trabajo conjunto, ¿no?, entre la empresa minera Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba. Ahora esta comunidad, a través de su empresa comunal Apuyayagua, están ingresando al traslado de concentrado de cobre. 50 camiones y 12 camionetas para el traslado de concentrado de cobre que produce la empresa minera Las Bambas. Como tú dices, Javier, es un hito histórico, es algo que no se ha visto nunca. Ninguna empresa comunal en nuestro país, al menos, tiene pues este privilegio, digamos, de transportar el mineral. Así que felicidades a la comunidad de Fuerabamba, felicidades también por su 38 aniversario. Un abrazo para su presidente, el señor Edison Vargas Huamanga, ¿no? Edison Vargas Huamanga, que estuvo muy contento el día de las celebraciones, agradeció pues el apoyo de Minera Las Bambas, también de la empresa comunal. Son 50 tractos, como tú indicas, y ahora seguramente pues esta empresa comunal va a dar lo mejor de sí para que puedan cumplir todos los estándares de seguridad que requiere una tarea como esta, ¿no? Es transportar el concentrado de cobre. Estuvieron muy animados todos los fuerabambinos ese día, estuvieron muy contentos, estuvieron acompañados de autoridades, estuvo también el alcalde del distrito de Chalhuahuacho, el profesor Iván Cruz, estuvo Valery Niño Guzmán, gerente de gestión social de Mineras Las Bambas. Esto es un trabajo definitivamente conjunto en pro del desarrollo pues, de las comunidades, por ende de la provincia y la región Apurímac, y es un trabajo que se debe imitar, ¿no? Trabajar de la mano empresa, comunidad e instituciones públicas. Definitivamente, Gonzalo, reconocer este trabajo y lógicamente en bien de la comunidad. Y hablando de esta importante comunidad de Fuerabamba, el día de ayer, amigos oyentes, dentro todavía de sus actividades del 38 aniversario se ha desarrollado Gran Tarde Taurina a cargo de Washington Wilka Vargas en el ruedo de toros de Fuerabamba. Las actividades todavía continúan. Hoy, lunes 30 de septiembre, se tiene previsto la realización de la Gran Tarde Taurina a cargo de la Junta Directiva de la Comunidad en el ruedo de toros de Fuerabamba a partir del mediodía. Así que, amigos oyentes, amantes de esta actividad conocidas como las famosas tardes taurinas, pues bueno, están invitados a ustedes también participar de esta actividad tarde taurina a partir de las 12 del mediodía. Organiza la Junta Directiva en el ruedo de toros de Fuerabamba. 6:43. Por otra parte, Gonzalo, es importante mencionar que el distrito de Mara también está de aniversario, 167 aniversario para el día de hoy, lunes 30 de septiembre. Bueno, lunes 30 de septiembre. Acá le pusieron octubre. Creo que hubo un error, Gonzalo, ¿eh? Bueno, lo cierto es que a las 8 de la mañana se tiene previsto Campeonato Relámpago Interinstituciones en el distrito de Mara. Esa es la programación. En el Coliseo Quehuincha se va a desarrollar esta importante actividad en el marco del 167 aniversario
del distrito de Mara. Sí, justamente estamos revisando la información. Efectivamente es 30 de septiembre. Hoy, en todo caso, campeonato relámpago interinstituciones del distrito de Mara en el Coliseo Quehuincha. 8 de la mañana está iniciando esta importante actividad. 6 de la mañana con 44, vamos con el adelanto de más información. Un asesor legal está siendo denunciado por violación sexual y a pesar de esta denuncia, esto en la UNAMBA, él sigue laborando como si nada hubiera ocurrido. Algunos los indican como argolla altiplánica y el rector Wilber Jiménez está guardando silencio. Todavía no se ha manifestado sobre este hecho que involucra a un funcionario de confianza. El abogado Sandro Hardy Ramos González es investigado por ataque sexual cometido en su estudio. Este hecho ha ocurrido ya el mes pasado, en el mes de agosto, el 20 de agosto, y la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Abancay, a cargo del fiscal Santiago Caraigo Ahuacac, ha iniciado ya la investigación preliminar contra el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Sandro Hardy Ramos, este señor de 43 años, está pues siendo denunciado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una mujer de 42 años. Pese a estas denuncias, pese a que está siendo investigado, todavía las autoridades de la UNAMBA no se han manifestado, no han dicho nada todavía, y el señor continúa trabajando, pues no, este abogado actualmente sigue laborando bajo las órdenes del rector Wilber Jiménez y sería, dicen, uno de los protegidos de esta argolla altiplánica que hoy está controlando los destinos de esta Casa Superior de Estudios. Vamos a ver y seguramente vamos a seguir muy de cerca esta información para ver cómo termina, si lo declaran culpable o no. Este señor que fue detenido 72 horas cumpliendo con un requerimiento de detención preliminar judicial dispuesto por el juzgado de investigación. Luego de esto salió y hoy en día continúa trabajando. Bueno, 6:46 por otra parte, amigos oyentes, es importante resaltar la organización de esta actividad, este concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa, edición 2024, está a cargo de la UGEL Cotabambas, a cargo de nuestra emisora Radio Surfo y con el auspicio de la empresa minera Las Bambas. Mucha atención, otra fecha más de la primera etapa, hoy 30 de septiembre, mucha atención, instituciones educativas que participan: Leoncio Prado de Huancuiri del distrito de Chalhuahuacho, la institución educativa CRFA Tupac Amaru 2 del distrito de Mara, la institución educativa José Carlos Mariátegui de Tambobamba, el colegio de Chila del distrito de Chalhuahuacho también está participando el día de hoy en este concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa, edición 2024. Por favor, maestros, quienes estén a cargo de lo que viene a ser la participación de su institución educativa, su colegio, por favor revisen la fecha que le toca participar. Lamentablemente hemos tenido comunicación de varios maestros, lógicamente no voy a mencionar qué institución educativa, ¿no?, indicando de que jamás se les había pasado el cronograma, jamás se les había compartido el cronograma, la fecha de participación. Y bueno, es una pena, ¿no?, porque justamente se ha creado un grupo de WhatsApp donde se ha compartido todo el cronograma de participación, se ha ido compartiendo los resultados y todo lo demás. Y bueno, parece que son ya excusas de parte de los maestros, ¿no?, porque también hemos tenido la posibilidad de conversar con los estudiantes y los chicos, sí, efectivamente, están muy animosos de participar en este concurso de conocimientos. En todo caso, maestros, por favor, ahí viene un poquito también la responsabilidad de parte de ustedes, ¿no?, porque lógicamente las fechas ya están dadas, el cronograma desde un inicio se les ha comunicado y bueno, por favor, estén atentos cuando les toca participar en Quien Estudia Triunfa. Hoy, en todo caso, a partir de las 3 de la tarde participan las instituciones educativas Leoncio Prado de Huancuiri, CRFA Tupac Amaru 2 del distrito de Mara, la institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Tambobamba, el colegio de Chila
del distrito de Chalhuahuacho. Muy bien, se viene pues desarrollando entonces esta edición 2024 de Quien Estudia Triunfa. Muchísima suerte para todos los colegios participantes. Solo algunos van a llegar a la gran final, así que muchísima suerte para ellos en este concurso. Policía ha decomisado 15 kilos de marihuana durante un operativo. Un sujeto lanzó un costal con droga a un lado de la vía tras percatarse de un operativo policial. Sin embargo, agentes antidrogas ya habían captado sus movimientos. Más droga decomisada, dicen. Una persona fue detenida, cuya identidad se está manteniendo hasta el momento en reserva. Él estaba en posesión de 15 kilos de marihuana. Esto fue incautado y ha sido el resultado de un operativo de control realizado el sábado 28 de septiembre en el kilómetro 154 de la vía nacional Ayacucho-Andahuaylas, en la provincia de Chincheros. La intervención se produjo a las 8 de la noche con 29 minutos. Esto fue el día cuando los agentes pues encontraron un saco de polietileno con franjas de colores tirado al lado de la vía conteniendo la droga prohibida. Sin embargo, minutos antes del hallazgo, personal del Areandro Ayacucho logró identificar a la persona propietaria de la droga, que en el momento que lanzaba un paquete fuera del vehículo que lo transportaba, lo identificaron. El sujeto ha sido detenido por tráfico ilícito de drogas y trasladado por los agentes para continuar con las diligencias correspondientes. Las investigaciones todavía están continuando. Vamos a esclarecer definitivamente estos hechos. La verdad es que la policía decomisó 15 kilos de marihuana. 6:51 llaqtamasikunapi puyuramos qariki parachasunaniki parapacamonqa kusikuna qariki chaqra llank'asqancheskunariki ña wakinpiqa ña chaqrata llank'arusqaku ñariki wakinpi qariki hasta Chuquita Roamsaco Nishancuñata. Muy bien, 6:51. Por otra parte, quiero resaltar también esta actividad que se ha desarrollado el último fin de semana, Gonzalo. Para ser exacto, el día sábado 28 se ha iniciado con gran éxito el segundo concurso de coros infantiles Huarmachacunac Taquiñin, edición 2024. La organización a cargo de Radio Surfuy, también en colaboración con la Asociación de Desarrollo Las Bambas, con el auspicio de la empresa minera Las Bambas. Y es que así, con gran entusiasmo, Radio Surfuy dio inicio a la segunda edición de el concurso de coros infantiles Huarmachacunac Taquiñin, un evento que busca resaltar el talento vocal de los más pequeños y fortalecer la identidad cultural a través de la música. En esta edición estamos priorizando el concurso de coros infantiles de villancicos. Por ahí alguien decía, ¿no? Estamos en septiembre, ¿cómo así que ya están cantando villancicos? Bueno, para las personas que quizás no tienen todo el contexto, pues bueno, yo les indico que justamente este concurso de villancicos, el segundo concurso de coros infantiles, se va a desarrollar durante varias etapas. Es decir, es un concurso donde van a ir clasificando hasta lograr tener un ganador. Es decir, para el mes de noviembre ya vamos a tener el ganador de este concurso de coros infantiles, y para el mes de diciembre, que ya propiamente sería el mes de Navidad, donde se canta con los famosos villancicos, para esa fecha ya uno de estos coros tendría su grabación, su videoclip, y de esa forma hacer la promoción correspondiente para las festividades de Navidad y Año Nuevo. Te cuento, Gonzalo. Javier, ¿usted estuvo? Sí, ¿no? Yo estuve presente ahí. Bueno, te cuento que han participado 3 instituciones educativas, uno de ellos la institución educativa primaria número 1001, Los Álamos del distrito de Chalhuahuacho, el PREF de Sacana, y también participó el PREF de Carmen Alto, que bueno, al final de, yo puedo decir, un extenso debate de parte del jurado, pues bueno, este PREF se llevó el primer lugar, y de esa forma asegurando su participación en la siguiente etapa de este concurso de coros infantiles Huarmachacunac Taquiñin.
Excelente, entonces este segundo concurso de coros infantiles. Hay muchísimo talento en nuestra provincia de Cotabambas y ustedes lo van a poder ver a través de Radio Surfui, porque se va a estar transmitiendo en vivo esta etapa clasificatoria, donde también solo algunos llegarán a la gran final. Y les pedimos a ustedes, amigos oyentes, que estén atentos a este concurso, ¿ah? Este concurso, se va a ir hasta el próximo mes todavía, y los ganadores van a tener la oportunidad de grabar, van a poder grabar sus temas musicales, esto totalmente financiado por Minera Las Bambas, y en conjunto con la Asociación también de Desarrollo Las Bambas. Javier, antes de empezar con el noticiero, ayer lanzaron ya lo que usted estaba pidiendo todo el día. Sí, pues. Los convocados de la selección. Bueno, con esto... ¿Qué le parece? ¿Ha visto los convocados? Sí, lógicamente, Gonzalo. La pregunta es, ¿usted cree que con estos señores vamos a ganarle a Uruguay? ¿Vamos a ganarle a Brasil? Como diría mi tío Cuto Guadalupe, la fe es lo más lindo de la vida, ¿no? Bueno, sí. Definitivamente, no sé, pues bueno, y no sé desde cuándo sale en la lista de convocados esta opción de invitados. O sea, está este chico, ¿no? ¿Lorenz? Sí, pues, pero, ¿Pero cuál es ¿por qué no lo convocan definitivamente ya? ¿Será por un tema? Es jovencito y todo lo que quieras. ¿Es un tema legal? No creo. Que solamente pueden convocar cierta cantidad de personas. Pero, puedes sacar a otra gente, Gonzalo. O no, o estás, no estás de acuerdo. Porque mira, Max Loren. Sí, pues Max Loren. Sí. Porque sí, justamente, amigos oyentes, se ha dado la relación por ejemplo, los delanteros. Alex Valera, yo creo que sí, más o menos, ¿no? Gianluca Lapadula recién ha metido un gol, pero bueno. Edison Flores, Brian Reina. Sí, yo no entiendo por qué convocan a Brian Reina. Ahora, el Tunche Rivera está en proceso de recuperación, creo yo. No sé si está jugando Gonzalo o me estoy equivocando. El problema del Tunche es que se lesiona mucho. Sí, pues, entonces, yo creo que no. O sea, yo creo que hay jugadores a los cuales se les debe decir, ok, descansen, vamos a convocar a nueva gente. Porque estamos en una situación prácticamente donde no vamos a clasificar al Mundial, amigos oyentes. Sería un poco iluso decir, ¿no?, de que sí vamos a clasificar. Estamos en el fondo de la tabla de posiciones. Y yo creo que de toda esta lista, Gonzalo, hay personas que ya no deberían de estar convocados. ¿Pero cómo es el tema de invitado? Es decir, va a entrenar con la selección, pero no va a estar. No va a estar. Por más, ya no pueden realizar cambios. Aparentemente eso dice, ¿no? Pero bueno, yo creo que es como un plus. Es la primera vez que se habla de invitados, ¿no es cierto? Sí, pero lo que yo digo es, de repente en el transcurso pueden bajarse a uno de estos convocados y ahí entra Max Loren, ¿no? De repente. Pero yo creo que a Max Loren ya lo deben convocar. En algún momento habíamos hablado, Gonzalo, del hecho de la participación de los jóvenes, porque ya, bueno, los veteranos, los viejitos ya deben dar un paso al costado, ¿no es cierto? Y ya hacer pruebas con los jóvenes, Gonzalo, definitivamente. Bueno, sí, vamos a estar hablando definitivamente más adelante de la selección peruana, de Universitario de Deportes, de Alianza Lima. El aspecto deportivo se está poniendo interesante en nuestro país. Aprovechar también para saludar a los amigos de Gestión Social. Un ratito, Gonzalo, vamos a grabar saludo. Un saludo para ellos porque, bueno, a ellos también les encanta el deporte, ¿no? Les encanta el deporte. Les gusta compartir esto, así que un saludo para nuestros amigos de Gestión Social. Ojalá que también puedan estar atentos, muy atentos a cómo viene jugando la selección del Perú, a cómo viene, aunque ellos deberían ver cómo juega el Real Madrid, sí, creo, ¿no? El Barcelona, ¿no? Para que puedan ahí imitar un poquito. Sí, pues, ¿no? Bueno, no sé si... No, un saludo, lógicamente, para nuestros amigos de Gestión Social que... Bueno, no quiero ser cruel, Gonzalo, definitivamente. Vamos a tratar de ser lo más condescendientes posiblemente, ¿no? Porque yo creo que el día de ayer dieron su mejor esfuerzo en la cancha, ¿no? Sí, lo dieron, pero bueno, bueno, el deporte nos hermana, ¿no? Pese a los resultados que a veces son abultados. Sí, pues. Pero muy abultados. Muy abultados, sí. Pero el deporte nos hermana, así que desde aquí, desde Radio Surfui, un saludo para los amigos de Gestión Social. Sí, pues, a seguir practicando, a seguir practicando. 6:58, amigos oyentes, entramos de lleno al informativo Guillarico y edición correspondiente a hoy, lunes 30 de septiembre, iniciando la semana, último día del mes.
en el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Mucha atención, amigos oyentes, a la frase que nos va a acompañar durante esta semana. Vamos con la frase, aperturamos frase hoy lunes 30 de septiembre. Atención, la felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección. ¿Escuchaste bien? Te lo repito, ¿ah? La felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección. La historia para el día de hoy nos recuerda lo siguiente. En el año de 1804, una real orden decreta que los pueblos misionales de Cabinas, Paguararas, también mocetenes, sean devueltos por el Virreinato del Perú a la Intendencia de La Paz. Nos vamos al año de 1813. Se da la batalla de Barbula en Venezuela, cerca del Puerto Cabello y Valencia. Esta es ganada por el ejército de Bolívar a las fuerzas realistas. En el año de 1836 nace en Tarapacá, entonces provincia peruana, Remigio Morales Bermúdez, presidente del Perú en los años de 1890 a 1894. Nos vamos al año de 1853. Un día como hoy, el Congreso dispone que el pueblo de Puquio se denomine villa. En el año de 1943 se crea el distrito de Cochabamba, uno de los 12 distritos de la provincia de Huaraz, en el departamento de Ancash. En el año de 1968, el ministro de Gobierno y Policía afirma en el Congreso que existe un plan subversivo en el país. En el año 2016, en La Plata, Argentina, se cumplen 200 programas de Long Play, programa radial transmitido desde la primera radio universitaria del mundo. ¿Tendremos registro de cuántos programas de Guillaricu se ha hecho desde el inicio de Radio Sur? Yo recuerdo que en el año 2013-2014, todos los programas, absolutamente todos los programas se grababan. Sí, y luego ya cuando estos últimos años, cuando entramos ya a las redes sociales, dejamos de grabar porque ya, bueno, se quedaba grabado ahí, ¿no? En la red social. Debe ser un montón de programas. ¿Cuántos Guillaricus habrán, ¿no? En estos 14 años. Entrevistadas. Sí, bueno. Sí, pues. De repente Chinchilico más adelante nos ayuda con esa data. Vámonos al año de 2019, un día como hoy, 30 de septiembre, en Perú. El presidente Martín Vizcarra disuelve el Congreso de la República tras la negación fáctica de la cuestión de confianza presentada por Salvador del Solar, lo que ocasionó muchas protestas populares que dejaron un gran número de heridos y varios muertos a causa de la represión policial. 7 de la mañana con 2 minutos. Amigos oyentes, vamos a la lectura de nuestros principales titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Guillaricuy. Titulares. 7 de la mañana con 2 minutos en el informativo Guillaricuy. Agradezca, papá Dios, al inicio de su mañana. Gracias, Padre querido, por darnos vida y salud y por darnos la bendición de estar presentes aquí y compartir también el informativo Guillaricuy. 7 de la mañana con 3 minutos, amigos oyentes, mucha atención. Titulares en el informativo Guillaricuy. Vamos con los titulares en el ámbito local. El general Francisco Vargas Andonaire, jefe del Frente Policial Apurímac, brindó una conferencia de prensa dando a conocer los resultados de la necropsia practicada a Johan Sequeiros Acero, quien falleció en el interior de la comisaría de Bancay. Según la necropsia, escuche bien, el joven falleció por edema cerebral y edema pulmonar, broncoaspiración, la cual fue causada por un esparadrapo y algodón que fue encontrada en su cavidad bucal.
7 de la mañana con 3 minutos en el informativo Guillaricuy. Atención amigos oyentes, Radio Surfuy inició con éxito el segundo concurso de coros infantiles Guarmachacunaj Taquiñin. En esta edición centrada en villancicos para este año 2024. Con gran entusiasmo y participación, Radio Surfuy dio inicio a la segunda edición del concurso de coros infantiles Guarmachacunaj Taquiñin, un evento que busca resaltar el talento vocal de los más pequeños y fortalecer la identidad cultural a través de la música. La organización está a cargo de Radio Surfuy en coordinación con la Asociación de Desarrollo Las Bambas y también con el auspicio de la empresa minera Las Bambas. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho invita a toda la población a disfrutar de una experiencia cinematográfica única en el gran evento Ecocine. La entrada serán botellas de plástico o cuadernos usados el 10 de octubre de este año desde las 3 de la tarde en el local de Chalhuapuquio. Este evento busca no solo brindar una opción sostenible para disfrutar del cine, sino también educar a la comunidad sobre la importancia de la segregación adecuada de residuos. 7 de la mañana con 5 minutos, vamos con más información. Hoy se desarrolla una fecha más de Quien Estudia Triunfa edición 2024. Participan las instituciones educativas Leoncio Prado de Huancuiri del distrito de Chalhuahuacho, la institución educativa CRFA Tupac Amaru II del distrito de Mara, el colegio José Carlos Mariátegui de Tambobamba, así también participa el colegio de Chila del distrito de Chalhuahuacho. El día de ayer en la comunidad de Pumamarca se realizó una campaña médica gratuita especializada con el auspicio de Minera Las Bambas. Las atenciones se dieron en pediatría, odontología, ginecología, medicina general, medicina interna. Esto totalmente gratuito gracias al apoyo de Minera Las Bambas en coordinación con la Asociación de Desarrollo Las Bambas. 7 de la mañana con 6 minutos, hito histórico durante el desfile cívico. La empresa comunal Apuyayagua, en el marco del 38 aniversario de la comunidad de Fuerabamba, presentó su nueva flota de 50 camiones y 12 camionetas para el transporte de concentrado de cobre. De acuerdo al contrato suscrito entre Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba, esto logró fruto del trabajo conjunto de los compromisos cumplidos por la operación minera, marca un avance histórico para Fuerabamba y su desarrollo económico. En la comunidad de Choquecantillo, Las Bambas viene coordinando con las beneficiarias para iniciar con la implementación de maquinaria agrícola y así impulsar la preparación de parcelas agrícolas para el cultivo de ajo. Asimismo, se coordinó para realizar una elaboración de compost con abono de corral para utilizar en la siembra de ajo y quinoa. 7 de la mañana con 7 minutos, que no te gane la hora. Mucha atención. Juntos festejemos los 167 aniversario del distrito de Mara. Dentro de la programación general para el día de hoy, 30 de septiembre, mucha atención, se tiene previsto la realización del campeonato relámpago interinstituciones del distrito de Mara. Cusca Llancazun, Allincausanapa. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, mediante la oficina del CIAM, que es el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, y en coordinación con el responsable del programa Pensión 65, comunica a todos los usuarios del distrito de Tambobamba que desde hoy inicia el proceso del pago bimestral septiembre y octubre 2024 mediante la agencia del Banco de la Nación Tambobamba. Esto se realizará de acuerdo a la siguiente programación. Por ello, se debería portar DNI y tarjeta multired. 7 de la mañana con 8 minutos en el informativo Guillaricuy, en el marco del 38 aniversario de la comunidad de Fuerabamba. Hoy, 30 de septiembre, se tiene previsto la realización de la Gran Tarde Taurina, organizado por la Junta Directiva de la Comunidad en el Ruedo de Toros de Fuerabamba a partir de las 12 de la tarde. Toda la población está invitado a participar. Y Minera Las Bambas viene dando asistencia técnica y seguimiento en el beneficio y comercialización del cuy,
con los beneficiarios de la Asociación Criadores de Cuy Virgen de Carmen de Chaichapampa en Velille, esto con el fin de aumentar las posibilidades de venta económica de este animal. 7 de la mañana con 9 minutos. Titulares en el plano regional. Mucha atención en Cusco. Carrera 5K por una infancia sin cáncer reunió a más de 2.000 participantes. El Ministerio de Salud, el MINSA, en articulación con la Gerencia Regional de Salud Geresa Cusco, realizó la Carrera 5K por una infancia sin cáncer, evento que convocó a más de 2.000 participantes. Vámonos hasta Puno. ¿Qué está sucediendo en Puno? Delincuentes armados roban más de 80.000 soles al tesorero de una comunidad. El agraviado, Leonardo Mamani, quien es tesorero del cementerio de Unocoya, refirió que a plena luz del día, 6 delincuentes portando armas de fuego ingresaron a su vivienda ubicada en la salida a Lampa, en Juliaca. Por otra parte, también en Puno, mujer falleció luego de ser baleada por presuntos extranjeros. Los serenos, en el lugar de la balacera, observaron un proyectil de arma de fuego cuyas evidencias fueron recogidos por los peritos. Gladys Baltodano Rodríguez, regidora de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, en la ciudad de Trujillo, murió baleada tras resistirse a ser asaltada. Así lo ha informado la Policía Nacional del Perú. Se presume que la trujillana, de 41 años, acababa de retirar dinero de una entidad bancaria cuando fue interceptada por 4 presuntos delincuentes, estos armados a bordo de 2 motocicletas en la avenida Nicolás de Piorla, una de las principales vías de Trujillo. A nivel nacional, 7:10. En la UNAMBA, amigos oyentes, asesor legal denunciado por violación sexual sigue laborando como si nada hubiera ocurrido. Argolla altiplánica, así lo denominan. El rector Wilber Jiménez guardan silencio de reprochable hecho que involucra a funcionario de confianza. Abogado Sandro Jardí Ramos es investigado por ataque sexual cometido en su estudio. Hecho ocurrió el pasado 20 de agosto del año 2024. Incendio forestal afectó humildes viviendas en Chacrampa. Comuneros, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, sofocaron el incendio luego de un arduo trabajo. Este voraz incendio se desató en el sector de Condorilla, distrito de Chacrampa, afectando varias viviendas y poniendo en riesgo la seguridad de los residentes locales. 7:11. Policía decomisa 15 kilos de marihuana durante operativo. Al ser consultado sobre qué sustancia era, el señor afirmó que era orégano. Sujeto lanzó costal con drogas a un lado de la vía tras percatarse de que se desarrollaba operativo policial. Sin embargo, agentes antidrogas ya habían captado sus movimientos sospechosos de este señor, que aparentemente, según él, llevaba orégano. Tenía su pizzería, quizá, ¿no? Sí, dice que una pizzería, dice. Nos vamos hasta la ciudad heroica de Tacna. Atención, Tacna. Escuchen bien, el 30% de patrulleros se encuentra inoperativo y el 65% requiere renovarse. La antigüedad de estos vehículos y los accidentes en el cumplimiento del deber han menguado la capacidad logística de la policía en la ciudad heroica. El jefe de la región policial Tacna, el general PNP Edison Hernández Moreno, reveló que un 30% de sus unidades para el patrullaje se encuentran inoperativas por falta de mantenimiento debido a la antigüedad que tienen o por algunos accidentes vehiculares. Canchisoras tutamantan chunca isquiñoj yopaiñoj ñawaracocha por ella. En Moquegua, hasta agosto de este año se registraron 26 casos de embarazo en adolescentes. Durante el año 2023 se registró 60 casos de embarazos en adolescentes, lo que representa un 4%. Hasta agosto de 2024 se han contabilizado 26 casos, equivalentes al 2.8% en el grupo etario de 12 a 17 años de adolescentes. Vámonos hasta Madre de Dios, donde se ha incautado bienes y equipos destinados a la minería ilegal.
en acciones para contrarrestar, combatir y erradicar los delitos ambientales, agentes de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú de Madre de Dios ubicaron un campamento de proceso de extracción de minería ilegal ubicado en el kilómetro 135 en el sector denominado Santa Rita, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en Madre de Dios. Lo incautado ha sido un promedio de 842.000 soles. Wow. 7 de la mañana con 14 minutos, estamos en el informativo Huillaricoy, hoy 30 de septiembre. Vamos con nuestros titulares a nivel nacional. Junta de Portavoces del Congreso se reúne hoy lunes 30 para adelantar debates sobre terrorismo urbano. Tras el paro de transportistas, Eduardo Salguana propuso adelantar el debate en el Pleno para evaluar los diversos proyectos de ley que abordan el tema del terrorismo urbano. Atención con esta noticia, amigos. Dina Boluarte habló sobre la delincuencia y ella dijo: el que delinque es porque no tiene un ingreso, seguramente. La presidenta presentó como solución a la criminalidad la creación de bolsas de trabajo durante un discurso en el departamento de Piura. ¿En serio? Para acabar con la delincuencia hay que generar más trabajo, Javier. Ay. Señor extorsionador, vamos a poner para usted le trabajo. Vamos a poner una chambita. Así ya no va a extorsionar a la gente. 7:15, es lo que hace la presidenta de la República. 7:15, vamos con más información. Ordenan a Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín. Dicen que por acá también hay un Chibolín, Gonzalo Huirce. Ayer yo he escuchado rumores de un Chibolín en gestión social. ¿Qué será de eso? ¿Cómo es? Bueno, lo cierto es que quieren revelar sus estados de cuentas bancarias por desnacionalización de Roberto Siucho. Asimismo, esta orden del Poder Judicial también recae contra la ex jefa de Migraciones por presuntamente haber ayudado en el trámite de Roberto Siucho para renunciar a la nacionalidad peruana en el año 2019. 7 de la mañana con 15 minutos. Crímenes de extorsionadores dejan saldo de 9 huérfanos. Las historias de vida detrás de los asesinatos cometidos por los delincuentes que exigen cupos a los conductores del transporte público. Quienes fueron Rudnan Berríos Pajuelo, Yair Miller Chuquimia, José Ontiveros López y Jorge Ríos Lafite, los 4 choferes ejecutados por bandas de extorsionadores en represalia por no abonar el dinero que les exigían para dejarlos laborar. 7:16, qué penoso, qué lamentable. Vamos con más información. Gremios empresariales exigen al Congreso derogar la ley que relajó la lucha contra el crimen organizado. Bueno, y es que también justamente el Congreso de la República hace y deshace y da más cabida a las organizaciones criminales, como la CONFIET y la ADEX están pidiendo de que el Congreso deje de hacer estos proyectos de ley, advirtiendo que el Estado está perdiendo la batalla contra el crimen organizado, perjudicando a miles de familias y negocios en todo el Perú. Ninguna de nuestras actividades, sin importar el tamaño o el sector, está a salvo de las extorsiones, cuestionaron estas instituciones. Y conductor del cofre presidencial afronta investigación vinculada al caso Escuadrón de la Muerte. El suboficial Félix Montalvo Guevara, quien es chofer de la presidenta Dina Boluarte, es investigado por haber intentado asesinar a un comerciante durante un operativo en el que se abatió a 5 delincuentes en el año 2015. Desde Fiscalía señalan de la existencia de pericias que involucran al agente de haber percutado su arma contra el civil que se encontraba descansando en su vehículo. 7 de la mañana con 17 minutos. Dirigentes de transportistas advierten que la ley número 32108 del Congreso ha dado pie a la extorsión. Vuelvo a decirle, el trabajo de los señores congresistas hacen de que estos señores de las organizaciones criminales tengan mayores libertades. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, dijo que el desbordamiento de las actividades delictivas afecta a todos los sectores y exigió al Congreso de la República derogar la modificación a la ley contra el crimen organizado.
7 de la mañana con 18 minutos. Santibáñez niega veracidad de recientes audios difundidos y señala que se trata de una campaña de desprestigio. En las grabaciones se escucharía una conversación entre Santibáñez y el capitán de la Policía Junior Izquierdo. Allí aseguraba que si captura a Vladimir Cerrón, su permanencia en la cartera del Interior estaría garantizada. Además, tendría también, escuche bien, el deseo de ser presidente de la República. 7:19, titulares en el plano internacional. Muere Hassan Nasrallah, jefe máximo de Hezbollah hace más de 30 años, en bombardeo de Israel en Beirut. Sabemos alcanzar a cualquier que amanece a los ciudadanos de Israel. Dice, advirtió el jefe del Estado Mayor de Israel, el general Herzi Halevi, tras confirmar la muerte de Hassan Nasrallah. 7:19, Cancillería informó que inició evacuación de peruanos que se encuentran en la zona de riesgo en el Líbano. A través de un comunicado, la Cancillería indicó que tiene registrados y mantiene contacto con 73 connacionales que viven en el Líbano, donde se vienen registrando bombardeos por parte del ejército de Israel. Por otra parte, violencia en México. Reportan 164 desaparecidos en los últimos 19 días en Sinaloa por la guerra interna del narco. Asimismo, tras los recientes hallazgos de nuevos cuerpos maniatados y con impactos de bala, la cifra de muertos en Sinaloa ha llegado a un total de 121. El Papa Francisco califica al aborto como un homicidio y al médico que lo practica como un sicario. Esto lo dijo en una rueda de prensa en el avión que lo llevaba de Bruselas a Roma. El Papa señaló que las mujeres tienen derecho a la vida, a la suya, pero también a la de sus hijos. 7:20, en el plano deportivo, fútbol arequipeño de luto. Futbolista fallece durante partido en Mariano Melgar. El reconocido futbolista arequipeño César Figueroa Seña, de 60 años, falleció ayer en de un paro cardíaco en pleno campo de fútbol. Fue en el estadio de La Rinconada en Mariano Melgar por la etapa provincial del torneo de fútbol Senior Master y Supermaster. Y Universitario de Deportes venció 2-0 a Comerciantes Unidos y amplió su ventaja en el torneo Clausura y también en el acumulado. Universitario ganó la fecha 13 del Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. El cuadro crema es el único líder del certamen con 30 unidades. Tiene 3 más que su compadre Alianza Lima. 7:21, enfrentamiento con cuchillos y piedras deja un fallecido en Alto Cosco. Un campeonato de fútbol de la Asociación Pro Vivienda Nuevo Amanecer en Alto Cosco, en la ciudad imperial, terminó en tragedia la tarde de ayer, cuando lo que debía ser una celebración deportiva se transformó en un violento enfrentamiento entre dos equipos, dejando un saldo de la pérdida de una vida humana. Lamentable realmente que sucedan estas cosas en los escenarios deportivos cuando debería ser pues un momento de fiesta, de algarabía. Siempre hay un par de energúmenos ahí que no tienen mejor idea que dar rienda suelta pues a sus actos delictivos. 7 de la mañana con 22 minutos. Este fin de semana, Alianza Lima empató con Melgar en Matute y complicó sus chances en el torneo Clausura. El equipo íntimo desperdició la chance de ser líder de la tabla de posiciones al no poder contra el dominó de local. Archimbó y de Arrigo marcaron los goles. Los aliancistas piden que se vaya el paquete de Paolo Guerrero. 7:22, por otra parte, se dio a conocer la relación de convocados para los próximos encuentros de nuestra selección peruana de fútbol ante su similar de Uruguay y Brasil. No sé si es necesario mencionarlo, Gonzalo. Sí, ¿lo damos a conocer? Sí, bueno, hay que dar, okay. ¿No? Hay que... Arqueros, San Pedro Galese, siempre. Bueno, él sí, ¿no? El parejo. Sí, lógicamente, parejito. Sí. Diego Romero de Universitario de Deportes, Carlos Cáceda del Melgar. Cáceda tampoco yo creo que está convocable. Yo creo que hay otros arqueros, Gonzalo.
Diego Romero de arquero en los defensas. A ver, ¿quién tenemos en los defensas? Alexander Callens, está Aldo Corso, Luis Abraham, Carlos Zambrano, Miguel Araujo y Renzo Garcés. Bueno, en los mediocampistas, Renato Tapia, Jesús Castillo, también está Andy Polo, Luis Advíncula, Oliver Ensoné, Marcos López, Sergio Peña, Piero Quispe, Jean-Pierre Archimbó, también está Horacio Calcaterra y también Wilder Cartagena. Y en los delanteros, no, Gianluca Lapadula, está convocado Gianluca Lapadula, Edison El Orejita Flores, Brian Reina, Joao Grimaldo, José El Tunche Rivera y Alex Valera. Hay un invitado. Hay un invitado, el señor Max Loren Castro. Sí, pues. Muy bien, 7:24. Un saludo para nuestros amigos de Gestión Social que el día de ayer tuvimos esta grata posibilidad nuevamente de compartir. Sí, de reencontrarnos en la cancha, ¿no? Y bueno, nuevamente, es una pena. Creo que a la próxima, Gonzalo, vamos a hacer un esfuerzo nosotros para que puedan triunfar alguna vez, ¿no es cierto? Un mix de repente. Sí, pues, ¿no? Para que mezclar ahí un poquito. Sí, yo creo, ¿no? Sí. Ya me imagino cómo se encontrarán. Saludos para mi amigo John Gironda. Bueno, un saludo también para Wilson, para Roger Cisneros. Sí, pues hicieron su máximo esfuerzo. Yo creo, o no, o me estoy equivocando. No, sí. Sí, ¿no? Sí, pues. Pero lo bueno es, como lo importante no es ganar. No es ganar. Lo importante es participar. Es lo más importante. 7:25, pausa y regresamos. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas que siempre han atendido y felicitar, la verdad, darle un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfui. Sinasta fomentación folclorista, costumbrantista, región Nismanta, las comunidades altoandinas Nishangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Señor amigo de esta oratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un temblor de John Cruz de acá del distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Imay mana manta orientanque runakunata, imay mana noticia kunatu ilamanquico, gracias que Radio Chaupinta, artista y copascanca y maraujupi, apuninacore los encantos de Maramara, gran recuerdo Chaitakamana con Gaico Mancho, ¿no? Asimismo también, programa Huillaricuy. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Remaining. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones,
El año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo en las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, que todo ese presupuesto se han traído a través del concurso del FIF, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año. También el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las dos universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Canchisoras tutamantan quinza chunca ishki yupayñojne las tamasicona, que tengan una bonita mañana y nuevamente a las personas que recién se conectan al informativo Huillaricuy, muy buenos días, sean todos bienvenidos. Vamos, Gonzalo, rápidamente al desarrollo de nuestras notas informativas. Así es, Javier, 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos a nuestro espacio de salud mental. Estamos ya conectados con la psicóloga Janet Cáceres. Ella nos va a contar acerca de lo que es el apego seguro entre padres e hijos. Así que vamos a darle el pase. Janet, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás, Javier? Si no me equivoco, alcanzo a escucharlos, identificar también su voz. Yo me siento muy contenta el día de hoy, fin de mes de septiembre, con un tema muy importante, el apego seguro entre padres e hijos. De los tipos de apego es el más, como dice su nombre, más seguro, más estable, el que ayuda a desarrollar a nuestros niños en una manera mucho más emocionalmente acertada.
¿Pero qué es el apego seguro? Tal vez no lo han escuchado por ahí, pero el apego seguro viene a ser un vínculo emocional fuerte, positivo, donde se establece que el niño o niña y el cuidador principal, en este caso padres o cuidadores, generalmente se busca que ellos tengan confianza con el cuidador, con el padre o madre, a través de el apoyo, el consuelo en situaciones de estrés, y que estos puedan también celebrar los momentos de alegría, analizar los momentos de tristeza, desde la base segura de la expresión de las emociones, desde el niño hacia el padre y del padre hacia el niño. Pero esto, como les mencionaba, es un tipo de los varios tipos de apego que tenemos. Tenemos el apego evitativo, el apego ansioso, ambivalente y el apego desorganizado. El apego seguro ayuda a que se tenga una confianza, que se pueda expresar las emociones, que se pueda expresar de manera positiva a los papás, de una manera también asertiva de parte de los papás a los hijos. Y esto no solamente queda ahí, sino también ayuda a la exploración de la autonomía, a que nuestro hijo nos diga ciertas actividades del colegio, ciertas actividades del hogar que le pueden estar afectando, preocupando, causando estrés. Ayuda también a la inteligencia emocional, a regular sus emociones. Recordemos que la inteligencia emocional está muy relacionada con las habilidades sociales básicas, como saber pedir disculpas, el saber pedir por favor, el saber comunicarse asertivamente, el saber escuchar, y mucho está relacionado con el apego seguro, que cuando nosotros tenemos ese nivel de confianza y de apertura con nuestros hijos, ayudamos a que él pueda también expresar lo que le preocupa, lo que siente. Es importante también que los papás tengan en cuenta que nosotros, poniéndome en el lugar de los papás, somos el modelo de nuestros hijos, el modelo de sus acciones, el ejemplo a seguir de ellos. Es por ello que si nosotros también realizamos actividades o comportamientos que no son adecuados, también nuestros hijos nos pueden imitar, nos pueden lograr que esos comportamientos sean repetitivos en sus espacios. Eso hay que tener muy en cuenta. Por eso es importante que si nosotros hablamos de confianza, de comunicación como padres, nuestros hijos también en otros espacios van a tener confianza o apertura, van a perder ese nerviosismo que a veces surge en los espacios escolares. Al momento de exponer se ponen nerviosos, se bloquean, y eso también no queda ahí. Eso puede generar también hablamos de apego seguro, a que también en una etapa adulta pueda también tener buenas interrelaciones con los demás, más confianza en sí mismo, en lo que puede aportar, en el ámbito profesional. Y esto tiene de verdad una seria importancia, porque ayuda a que los niños puedan desarrollarse a futuro de una manera óptima, donde sientan confianza en sí mismos. Autoestima también está relacionado con el tema, porque cuando se conocen, cuando tienen confianza en ellos, pueden generar más espacios seguros. Y este es un punto muy importante, porque el apego seguro ayuda a ese niño a que sea una persona que sea crítica, analítica, y sobre todo a que pueda aportar a la sociedad en su vida adulta. Adelante. Muy bien, Janet. Bueno, te agradecemos por esa información, y qué importante que hoy en día los padres pues mantengan una comunicación efectiva con sus hijos, ¿no? Que seguramente esto en el desarrollo de todas sus actividades se va a ver el reflejo o la importancia que tiene este efecto de sabernos comunicar. Muchas veces los padres no sabemos, ¿no?, comunicarnos con nuestros hijos, quizá por actividades diarias, quizá por el trabajo, quizá por el estrés laboral también, pero no sabemos cómo comunicarnos con nuestros hijos, y esto es un eje muy importante, Janet. Exactamente, también esto hay que verlo por otro lado, ¿no? Las raíces de la falta de comunicación asertiva y de escucha activa con nuestros hijos es también porque nosotros desde muy pequeños no hemos sido escuchados, no hemos tenido una comunicación asertiva, y lo vemos reflejado en el hogar.
De la misma manera, esto va a ocurrir cíclicamente y generacionalmente si nosotros no nos percatamos en la importancia de generar un espacio seguro. Un espacio seguro no solamente es el mismo hogar por sí, sino también es nosotros ser el espacio seguro para nuestros hijos, que cuando sientan que se sienten abrumados con el estrés o que hay una situación que les preocupa, recurran a nosotros, nos cuenten con confianza, y esto de verdad se evita muchas situaciones de riesgo en menores de edad y sobre todo también adolescentes. A veces nos quejamos que los adolescentes no tienen esa apertura, es porque nosotros tampoco hemos hecho ese espacio seguro para que tengan una apertura al momento de comunicarse y expresar sus emociones y validar sus emociones. Ojo, ojito, siempre es importante analizar esto de manera individual, de manera de cada uno de los hogares, de la dinámica familiar, y eso siempre lo realiza un profesional en salud mental. Si ustedes ven, si tus radioyentes tienen la oportunidad de acercarse al psicólogo de las instituciones educativas, muy bien, si tienen ese interés, y si no, tal vez existen espacios como los centros mentales de salud comunitaria, también, o si un psicólogo particular, los centros de salud especializados, para que puedan orientar a las familias. Lo importante es que ustedes tengan una vida sana, plena, que estén de verdad nuestros hijos en esos espacios seguros. Muy bien, Janet. Bueno, te agradecemos por este enlace. Hoy lunes 30 de septiembre y estaremos contigo seguramente la próxima semana con mucho más información. Muchas gracias. Un enorme abrazo. Cuídense. 7 de la mañana con 40 minutos en el informativo Guillaricoy. Amigos oyentes, vamos a continuar con más información y es que queremos resaltar este hecho trascendente que ha ocurrido justamente en el día central por el 38 aniversario de la comunidad de Fuerabamba. Todo un hito histórico. Y es que Las Bambas estuvo presente en sus actividades celebratorias, reafirmando su compromiso con el desarrollo de la comunidad de Fuerabamba. Durante el desfile cívico, la empresa comunal Apu Yayagua presentó su nueva flota de 50 camiones y 12 camionetas para el transporte de concentrado de cobre. De acuerdo al contrato suscrito entre Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba. Este logro, fruto del trabajo conjunto y los compromisos cumplidos por la operación minera, marca un avance histórico para Fuerabamba y su desarrollo económico. Bueno, lo cierto es que nosotros también estuvimos presentes ahí en este momento muy particular, tal como se ha manifestado un hito histórico, y la alegría se podía notar en el rostro de las autoridades que estaban ahí presentes. El caso del presidente de la comunidad de Fuerabamba, el señor Edison Vargas Huamanga, su junta directiva, el propio gerente de la empresa comunal Apu Yayagua, ¿no? Y también la participación de los funcionarios de la empresa minera Las Bambas, la participación del señor alcalde del distrito de Chalhuahuacho, el profesor Iván Cruz Puma, y todas estas autoridades y lógicamente la participación de toda la población de la comunidad de Fuerabamba, engalanaron este bonito desfile y posterior entrega ya de esta flota de 50 camiones y 12 camionetas para el transporte de concentrado de cobre. Amigos oyentes, es importante resaltar este tipo de acciones que no ocurren todos los días, que no pasan todos los días. Es importante resaltar que este tipo de acciones, amigos oyentes, se tienen que resaltar y se tienen que dar a conocer en su máxima expresión, porque justamente este es el resultado, ¿no?, de ese trabajo coordinado entre la empresa minera Las Bambas y también la empresa Apu Yayagua y lógicamente la comunidad de Fuerabamba en beneficio de su desarrollo económico.
7 de la mañana con 42 minutos y mucha atención el día de hoy en Quien Estudia Triunfa edición 2024, hoy 30 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde participan las instituciones educativas, mucha atención, Leoncio Prado de Huancuiri del distrito de Chalhuahuacho, la institución educativa CRFA Tupac Amaru 2 del distrito de Mara, el colegio José Carlos Mariátegui de Tambobamba y también el colegio de Chila del distrito de Chalhuahuacho. Ellos están invitados a participar en Quien Estudia Triunfa y lógicamente usted, amigo oyente, también puede participar a través de transmisión de Facebook. Vamos a compartir este programa a través de Radio Guaira, Radio Poder Chasqui y también lógicamente a través de nuestra emisora Radio Surfui, la voz de todos. 7 de la mañana con 43 minutos, tenemos una llamada telefónica, vamos a atenderla. Hola, buenos días. Aló, buenos días, Inchi. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Adrián Arcos Cabrera, de acá de Laguna Saxavillas. ¿Cómo está, amigo Adrián? Coméntenos. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por brindar emisora por esta hora. Asimismo, saludar a la provincia de Cochabamba, por las autoridades de diferentes comunidades, diferentes distritos que existe en nuestra provincia. Mi comentario es, ingeniero, la necesidad es de nuestro medio ambiente. Y bien cierto, ingeniero, escuchan todos los apurimeños este medio y por lo menos queremos saber de nuestro río Chalhuahuacho, que invoca hasta río Chumbivilcas hacia Apumarca. En las riberas de ese río nosotros encontramos afectados somos por nuestros compañeros de Chalhuacho. Ya no será de la empresa, ya prácticamente hasta ahora el saneamiento no se sabe bien, el trabajo no concluye el empresario. Eso queremos nosotros, ¿cuándo se va a acabarse? Es lamentable ese río, contaminación, vivimos de ese río nosotros, existe todavía, aunque poco los peces, todo pobre, rico, todos comen ese pesito, lo que existe en el río de Chalhuacho. También, ingeniero, otra contaminación de la carretera, eso sí es de la empresa, parte de la empresa. No sé cuándo se asfaltará esa carretera, porque nosotros respiramos ese único aire, esa polvadera. Eso, ingeniero, yo invoco a todas mis autoridades, por lo menos que difunden, que también escuchan, creo que esta emisora. Gracias, ingeniero, no será la molestia, pero lamentablemente la contaminación es fuerte por el aire, ingeniero, y por la carretera, por polvaderas más que todo. Ahora otro, ingeniero, simplemente son una influencia, somos acá la comunidad saxáulica, pero no estamos cumpliendo con un 100%, solamente estamos con pequeños apoyos, pero no debe ser eso, ingeniero. También, ingeniero, invoco, hay fiestas, aniversarios vienen, mínimamente en ese aniversario, en esas actividades también los señores autoridades de cada distrito ponen una piscina, pero eso sí para artistas demasiado monto le ponen y no sabemos valorar a nuestros paisanos, a nuestros moradores que viven en la provincia, en el distrito, ingeniero. Eso es mi participación y mi preocupación de mi persona. Ahora no valoramos, vivimos en una zona minera, ingeniero, de otros departamentos que nos admiran, pero lamentablemente en la zona minera, ingeniero, no cumplimos los 17 condiciones que tenemos firmados. Ahora otro, ingeniero, acá no valoramos los talentos que tenemos en la provincia de Cochabamba, en diferentes disciplinas, ya sea fútbol, vóley, maratón, ajedrez, en todo aspecto, en las escuelas, en los colegios que se llevan. Hoy en día, ingeniero, el año pasado todavía yo difundí de una atleta que participa a nivel nacional, que ha participado, pero no hay apoyo, no hay buenas canchas reglamentarias en diferentes comunidades, diferentes distritos, ingeniero. Es mi preocupación, por lo menos para esos atletas, para esos deportistas, para salir adelante. No hay apoyo, no hay apoyo. Eso es lo que me preocupa, ingeniero.
Muchísimas gracias por disculpar, ingeniero. No Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, amigo Adrián, por toda esa información. Desde luego, hacemos un llamado a las autoridades también para que puedan tomar las medidas correspondientes. Nos vemos. Bien. 7 de la mañana con 47 minutos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Nuestros micrófonos de Radio Surfo y siempre van a estar a su disposición. Tenemos comunicación telefónica. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Padre José Manuel, me estuvieron llamando, hermanos. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días. Definitivamente tratándonos nosotros de comunicarnos con usted porque justamente Padre José Manuel Vizcarra estuvo presente en lo que viene a ser el inicio del concurso de villancicos. Este concurso Guarmachacunaj Taquinin. Padre, usted ha sido testigo de cómo los niños ya van iniciando este concurso que se va a extender hasta los próximos meses, hasta tener un ganador para el mes de diciembre y tener todo un coro que nos va a acompañar lógicamente en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Queríamos escuchar su apreciación del desarrollo de este concurso. De hecho, que muchas gracias a Radio Surfo y por toda la organización que está realizando y con los auspicios de Mineras Las Bambas también. Y agradecer a todos los niños que han participado ese día, las tres instituciones también que han participado y con mucho entusiasmo lo han realizado. Tanto así, los jurados tuvieron mucho que deliberar. Y a veces les digo a los jurados, a los otros hermanos, no deliberemos mucho, los niños son aquellos que expresan su cariño, su expresión de amor y de fe, y también con qué ganas lo han realizado. Entonces solamente felicitar a las tres instituciones que realizaron el primer día, el día 28, sábado 28, a partir de las 11 de la mañana, ahí en las canchas sintéticas de Manuel Suárez. Así es que, hermanos, solamente agradecer y seguir animando a todos los siguientes participantes en las diferentes etapas que van a tener, y especialmente desde aquí, desde la parroquia, el Señor de Exaltación que compete Chalhuahuacho, Progreso y Guayati, desearles y animar a los demás participantes a seguir dando lo mejor que tienen, y cada niño es una expresión de Dios en nuestras vidas. Correcto, Padre, muchísimas gracias. Y hoy lunes 30 de septiembre próximos a iniciar un nuevo mes, por favor le pedimos que a través de las ondas de Radio Surfo pueda emitir su bendición para a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a estas horas de la mañana. Sí, antes de la bendición quisiera compartir también, tenemos hoy día es 30, el último día del mes de septiembre, que celebramos a San Jerónimo, el que transcribió la Biblia del griego, del hebreo, del arameo al latín. Para nuestro conocimiento, hoy celebramos a este gran doctor de la iglesia, es padre, y tenemos que hoy tenemos en nuestra parroquia un concurso de Biblia, categorías niños, categorías confirmación, categorías catequistas y también categorías suegras también tenemos. Entonces, hoy vamos a participar en este concurso que tenemos en nuestra parroquia a partir de las 7 de la noche. Todos están invitados, y que Dios nos ayude también a poder entender su palabra de Dios, y no solamente entenderla, sino vivir la palabra de Dios. Como dijo Jesús, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Así que, hermanos, imparto la bendición a las 6 de la tarde, va a ser el concurso. Iniciaremos 6 de la tarde este gran concurso de Biblia para todos los niveles. Vamos a categorizar por niños de primera comunión, confirmación, catequistas y todos los profesores religiosos que desean participar, especialmente el credo, para poder darles ese énfasis que se merece la palabra de Dios. Reciban mi bendición, que Dios Todopoderoso descienda sobre todos ustedes la fuerza del Espíritu Santo, y en este último día del mes de septiembre también, a través de la intercesión de San Jerónimo, bendiga a todas nuestras comunidades, nuestras familias y en especial nuestro Perú. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre, que tenga un excelente inicio de semana. 7 de la mañana con 52 minutos, y así, totalmente purificados, Gonzalo, iniciamos la semana. 7 con 52, amigos oyentes, más información. Distrito de Mara, el día de hoy, a las 8 de la mañana, está iniciando con actividades en el marco del 167 aniversario. Lunes 30 de septiembre, campeonato relámpago interinstituciones en el Distrito de Mara, donde se va a desarrollar en el Coliseo Quehuincha. Todos están invitados a participar.
Y también la comunidad de Fuerabamba el día de hoy está organizando lo que viene a ser, pues bueno, la tarde taurina, organizado por la Junta Directiva a partir de las 12 del mediodía. 7:52. 7 de la mañana con 52 minutos. El día de ayer, Javier, se realizó una campaña médica especializada en la comunidad de Pumamarca. Para ello vamos a conversar con Yanira Valenza. Ella es de Desarrollo Social y nos va a dar mayor información de cómo se desarrolló esta campaña. Yanira, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Willaricui. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Por favor, coméntanos acerca de esta campaña que se realizó el día de ayer en la comunidad de Pumamarca. Sí, el día de ayer domingo tuvimos la campaña especializada en la comunidad de Pumamarca, en donde se atendió diferentes especialidades médicas, como son medicina general, medicina interna, ginecología, pediatría y odontología. Además de esto, se hizo también uso del ecógrafo como ayuda diagnóstica y también análisis de laboratorio. Todo eso también se ha entregado medicamentos y cabe recalcar que ha sido de forma gratuita, ya que todo el financiamiento de la campaña y todo lo que conlleva está a cargo de Minera Las Bambas. Correcto. ¿Van a continuar con este tipo de campañas, Yanira, quizá en otras comunidades? ¿Dónde pueden ver el cronograma para que las personas también puedan acercarse a atenderse? Sí, vamos a estar compartiéndoles el cronograma para que de repente también lo puedan socializar a través de las redes o también por la radio, pero este sábado vamos a tener la campaña de salud en Choqué, Cantío, y el día domingo en la comunidad de Huancuire. Así que también esperamos a los pobladores de esas comunidades para que acudan a la campaña, ya que es una campaña donde se llevan médicos especialistas y tenemos que aprovechar estos beneficios que nos da Minera Las Bambas, ¿no? Y Yanira, ¿qué tal estuvo la afluencia de público el día de ayer en Pumamarca? Sí, felizmente hubo bastante afluencia, se han atendido bastantes pobladores, niños, mujeres, gestantes, adultos mayores, porque estamos haciendo bastante incidencia también en la población vulnerable, en las campañas en las diferentes comunidades. Felizmente hubo bastante acogida y los pobladores han salido bastante contentos con el servicio brindado. Muy bien, Yanira, te agradecemos por esa información. Seguramente vamos a estar atentos a ese cronograma para que toda la población pueda estar enterada de dónde se van a ir desarrollando estas actividades, estas campañas médicas financiadas por Minera Las Bambas. Muchísimas gracias por el dato. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Usted está siendo informado a través de Willaricui. 7 de la mañana con 55 minutos y justamente en el marco de las actividades del distrito de Mara, pues bueno, se viene la segunda Expoferia Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Gastronómica Mara 2024. Se va a desarrollar del 2 al 3 de octubre, lugar Estadio Cóndor, auspiciado por la Dirección Regional Agraria, SENASA, organizado por la Municipalidad Distrital de Mara. 7:56, vamos hasta Tambobamba, capital de nuestra provincia de Cotabambas. Profesor Aquiles y Minaya Alimponche, Somasponche, Cachon Campaj y Minayan Illarirucuranqui. Muy buenos días, mis queridos amigos, Javier, Gonzalo. Bueno, pues nocaca Alillampunin Illaricuni, pero paran alinchata si eramuanku, visiteramuanku, que Tambobamba, la tapaca alinchatapunin. Checa, bueno, pues ojalá si la moña que para, gariki cachen chascaracuna, mana carpainig, mana unuyo, anje pirikisaracuna ya tapa, estar purincumaña, la tamasinskuna, que Tambobamba, guaycupi, que Tambobamba, la tape, veracucha, Javier, Chaikunangas. Bueno, pues siempre con nuestra novedad, después de haberme dado vacaciones, pues una semana, 2 semanas, creo que Javier, hemos estado ausentes de la localidad de acá de Tambobamba. Así es, el día viernes 27 del presente mes pasado,
bueno, se llevó pues comidas de conocimiento de los cotabambinos, en su mayoría, rendición de cuentas o informe parte de la municipalidad provincial aquí en Tamobamba. Bueno, en las primeras horas pues poca asistencia, casi se suspendió. Más tarde hubo pues regular asistencia y se llevó dicha reunión en forma normal. También hoy día se llevará reunión en la Casa Cultural con los representantes de derechos humanos de Apurímac. Nos indican que la comisión es de alto nivel. ¡Qué bien! Bueno, seguro que van a tratar pues no sobre problemas sociales suscitados aquí en la provincia de Cotabamba. Y ojalá que se llegue pues, a un buen entendimiento y que haya también solución. Nada más nosotros esperamos como seres humanos, no lo deseamos un mal a nadie porque somos seres humanos, así que tampoco no esperamos pues que crear problemas, no, sino que un pueblo tiene que ser tranquilo, trabajador, comprensible, bueno, ¿no? Y también apoyarnos unos a otros también entre paisanos, entre vecinos. Muchas veces pues Javier, Gonzalo, no existe estas ideas que estoy vertiendo en este momento, hasta hay pues envidias entre paisanos, entre parientes, quién está prosperando en algo, ya el otro ya está ya con sus envidias, tratando ya de incomodar. Todo existe, ¿no? Pero no debería ser así, sino que deberíamos vivir en un pueblo civilizado, pues todos hermanados, todos dándonos un poco de apoyo a la medida de nuestras posibilidades. Nada más haría por el momento, Javier, si tuviera alguna pregunta. Gracias, profesor. Aquiles, tan solamente preguntarle, ¿no? En relación a lo que viene a ser el clima. Camps reparación que meriki. Ya cacho para siguen maña manatacho. Bueno, claro, pues reparación y camporuna siempre antes tiempo kuna manta pues que ya kunata jawarispalla fuyu kunata jawarispalla que antes kuna que calcular parancaña siguen campara manan parancaraju kainatan kilap exturacamos kan kainaramos y me mandarimete uyariran en ocapos que chena campo kuna purifan taxa kainipi anchaypi que sumaktari marejo y Hueracocha Javier, Hueracocha González cumplicó mi chairi más canco, niscanco que nueva tecnología, que esto, aquello, ima maquinaria con arachica, ima tiempo atok pas tiempo cabares, pero antes tiempo Javier niscay quisina nalapia quilla mamapi China tuyukunapi y malaya waturuki karamponin ariche bueno no apartamento pues que llaman imami manam para que siguen carak manarahmi mana tumpa tan chachturemonka manapuni alintapune que siguen carak para que Hueracocha Javier. Cosa pone profesor Aquiles, canca alienta reparación que cheitarik. Muchas gracias. Pagarin Punchay Camaña. Pagarin Punchay Camaña. Buenos días, mis queridos amigos. 8 de la mañana con 1 minuto, amigos oyentes. Ya vamos a ingresar a revisar las portadas de nuestros diarios de circulación regional y nacional en la voz de Yesenet Gallegos. Pero antes, amigos oyentes, me gustaría compartir un poquito de lo que ha ocurrido en el segundo concurso de coros infantiles. Este año, dedicado y enfocado a lo que viene a ser los villancicos. Amigos oyentes, es importante indicar de que este es un proceso que implica varias etapas, es un proceso largo, por lo cual se está iniciando este mes de septiembre. Aproximadamente para el mes de noviembre, a fines, ya tendríamos al ganador de este concurso y para el mes de diciembre ya tendríamos una producción en audio y video del coro ganador. Escuchemos brevemente a uno de los participantes, a una de las instituciones educativas que ha participado en este segundo concurso de coros infantiles.
buenos días, señor jurado y padres de familia, estudiantes de cada escuela. Hoy vamos a cantar un villancico que se llama Navidad con Tabambina. La 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 en esta Navidad vamos a conocer una historia popular que nunca olvidarás. Hablaré de mí, hablarás de ti. Voy a hablar de mi Cotabambas, un pueblo sin igual. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. En mi lindo Cotabambas tú lo pasarás. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Tierra sediente y changa, no hay otro igual. De esa gran provincia somos descendientes, legítimos cotabambinas, con sus 6 distritos: Marachal, Guatambo, Aquiracuri, Cotabambas, una raza pura, pueblo sin igual. 8 de la mañana con 4 minutos. Bueno, la expresión de los niños, Gonzalo, lo dice todo, ¿no? La forma como se expresan, la forma como, por ejemplo, lo están cantando, la forma como lo están viviendo, pues bueno, definitivamente para nosotros como organizadores es una inmensa alegría, porque en alguna medida también estamos contribuyendo a fortalecer este talento vocal, ¿no? Y lógicamente revalorar también nuestras manifestaciones culturales propios del distrito de Chalhuahuacho. De todas maneras, Javier, y bueno, también es bueno, se supone que ellos están practicando, entonces hay tiempo invertido. Felicitaciones a los docentes también, que seguramente tienen mucho que ver en esta preparación. Felicitaciones a los padres y a los niños en sí, que demuestran todo su talento, toda su cultura, y bueno, también este desarrollo escénico que les va a servir más adelante en cualquier situación de la vida. Ya no van a tener tanto temor quizá de hablar en público, de cantar en público o de desarrollarse en algún escenario. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 5 minutos. Es momento de las portadas de los principales diarios de nuestro país, y para ello está nuestra colega de labores, Yesenet Gallego. Yesenet, buenos días, bienvenida al informativo Huillaricui. Buenos días, Gonzalo, buenos días. Sí, tenemos aquí las portadas a nivel nacional. Perú moderno y Carlos Coelho. ¿Qué figuras políticas en el partido para las elecciones 2026? Bueno, un ministro del actual gabinete de Dina Boluarte y un congresista que anticipa que este gobierno no llega hasta el 2026 son las principales figuras, ¿no? También figuras ex parlamentarios de distintas tendencias políticas. El empresario Carlos Pañaños confirmó su renuncia al partido Perú Moderno, con lo cual deja a este partido sin candidato presidencial, ¿no? Pero en el partido que lidera Wilson Aragón no dan la batalla, ¿no? Perdida, y empiezan a barajar nombres con miras a las elecciones del 2026. Uno es un actual ministro del gabinete de Dina Boluarte y otro un congresista que asegura que el actual gobierno no aguantará, ¿no?, mucho tiempo más en el poder. Este es el panorama en el partido, que ha sido vinculado por la agrupación de Antauro Humala, ¿no? Ya, a ver, seguimos con más noticias a nivel nacional.
Ahora, César, bueno, a ver, seguimos. 8 de la mañana con 7 minutos. Adelante, Yesenet, te escuchamos. Adelante, Yesenet, te escuchamos. Seguimos. El chofer de Dina Boluarte también podría ir 25 años a prisión. Es investigado por intentar asesinar a comerciante, ¿no? Félix Montalvo, chofer de Dina Boluarte, señalado de conductor presuntamente del vehículo presidencial durante la fuga de Vladimir Cerrón, se encuentra bajo investigación, ¿no?, por el intento de asesinato a un comerciante en el caso del Escuadrón de la Muerte, ¿no? El chofer del cofre, Félix Montalvo, vinculado a la presunta colaboración en la huida prófugo Vladimir Cerrón, ¿no?, también enfrentaría acusaciones de asesinato, lo que podría resultar en una condena de 25 años de prisión si se demuestra su culpabilidad tras ser investigado en el caso del Escuadrón de la Muerte, ¿no? Seguimos con más noticias. En el caso de Andrés Hurtado, ¿no?, audiencia de prisión preventiva se reanuda este lunes. Bueno, a ver, seguimos. Seguimos con más noticias. A nivel nacional. A ver, bueno, sobre los incendios forestales, ¿no?, y el hambre, bueno, afectan más al Perú rural, ¿no? Un 39% considera que estas quemas le impactan mucho, bueno, un 17% y que algo más, ¿no? Un 41% se quedó sin comida en los últimos 3 meses, un 26% diría que su consumo de alimentos disminuyó bastante y un 36% que se ha reducido un poco, ¿no? Los incendios forestales y la falta de recursos para la alimentación afectan considerablemente en la ciudadanía en nuestro país, pese a las subestimaciones de las autoridades. Según muestra la reciente encuesta de la representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos. Bueno, eso sería por Javier, eso sería, Gonzalo, todo por el día de hoy con respecto a las noticias nacionales. Muchas gracias. Perfecto, Yesenet, te agradecemos. Muchas gracias. Buenos días. 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos a revisar más diarios a esta hora de la mañana, Gonzalo. Vamos a revisar inmediatamente algunos de los principales diarios también que tenemos aquí, que nos han llegado a cabina. Muchísimas gracias por traer a Chinchilico. El Comercio, ¿qué nos dice El Comercio? 6 bancadas apoyan debatir más candados para poder postular. Fernando Rospigliosi, presidente de Comisión de Constitución del Congreso, afirma que van a insistir con la iniciativa que prohíbe las candidaturas de sentenciados por diversos delitos. Por otra parte, Gonzalo, revisamos la portada del Diario del Cusco para hoy, lunes 30 de septiembre. En portada, mucha atención, indican lo siguiente: intereses oscuros buscan desprestigiar a ciencias. Comunidad educativa emite enérgico pronunciamiento de rechazo a manipulación contra el glorioso planter. Por otra parte, en la parte derecha central, con imagen del aeropuerto de Chincheros, indican lo siguiente: conflicto de intereses impedirá reinicio de obras del aeropuerto de Chinchero. Resolver el contrato está en evaluación por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la parte inferior, gobernador regional Werner Salcedo presentó logros y avances en audiencia pública regional. En la parte inferior, qué pena, ¿no? Local de juegos infantiles en vía de evitamiento fue consumido por el fuego. Penoso, porque te comento, Gonzalo, que yo tuve la ocasión de visitar este lugar de juegos infantiles.
acompañado lógicamente de la familia, una bonita iniciativa en el sector donde se encuentra en la vía de evitamiento, que hace poco había iniciado este negocio, aproximadamente un mes, y imagínense haber perdido toda esa inversión. Qué pena realmente. 8 de la mañana con 12 minutos. Vamos con el diario Gestión, que nos trae hoy en su edición del 30 de septiembre del 2024. Más de 200 empresas chinas invierten en Perú unos 30 millones de dólares. El embajador Sun Yang afirma que somos el segundo país de destino más importante de la inversión de China en América Latina. Asegura que el objetivo es tener firmado el Tratado de Libre Comercio optimizado. Se prevé que se gatillará el intercambio comercial entre ambas economías. También nos trae, entre otras noticias, el diario Gestión. Hacia el 2025 o 2026 deberíamos empezar con la producción local de refrigerantes. Así lo dijo Luciano Macías, gerente general de Terpel Perú. 8:13, revisamos la portada del diario El Pregón, el diario judicial, diario de Apurímac, en portada principal con imagen, pues bueno, de autoridades. Ellos indican lo siguiente: exitosa segunda audiencia pública de rendición de cuentas 2024 en Andahuaylas. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas llevó a cabo la segunda audiencia pública de rendición de cuentas 2024 en el Cine Teatro Antón Snipjov. El alcalde ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, junto a su equipo de regidores, presentó un amplio y detallado informe sobre los avances y logros alcanzados durante los 21 meses de gestión. También diario Pregón en la parte inferior, con imagen del gobernador regional y también público, indica lo siguiente: logra duplicar el presupuesto para obras al 2025. El año, dice, en año y 9 meses, la actual gestión regional de Apurímac, liderado por el gobernador Percy Godoy, logró entregar más de 75 obras e iniciar más de 70 nuevos proyectos en toda la región, en medio de una gran expectativa. Así informó el gobierno regional de Apurímac en la segunda audiencia pública regional de rendición de cuentas 2024 realizado en Curahuasi. Vamos con la portada del diario El Correo. ¿Qué nos trae el diario El Correo? Una gran imagen de Dina Boluarte. No es de sus mejores fotos, pero indica: Boluarte llama a la prensa mentirosa. Desde Piura sostiene que cuando se miente ya nadie quiere escuchar la mentira y la ciudadanía opta por otras maneras de informarse como YouTube, TikTok e Instagram. Ya no ven los canales, asevera. Jefa de Estado no responde directamente a los medios desde hace 83 días. Presidenta arremete de esta manera contra los medios de comunicación. Entre otras noticias en la portada, indica el ex premier Oscar Valdés. Dice: la población percibe que muchos policías están en combinación con los extorsionadores. Y también otra noticia: la U le gana 2-0 a Comerciantes Unidos y mantiene la punta. Esa es la portada del diario El Correo. 8:16, revisamos la portada del diario El Sol del Cusco. Mucha atención, continúan los cambios en la Dirección de Cultura Cusco. Ministerio de Cultura destituyó a director de Cultura Cusco tras escándalo en Machu Picchu. Claudio Miranda Sotomayor también fue removida. Por otra parte, en la parte inferior del diario El Sol del Cusco se indica lo siguiente: Perú recibe 7 nominaciones en los World Travel Award 2024, incluido Destino Líder del Mundo. Todo un orgullo para los cusqueños, ¿no? Y en la contratapa del diario El Sol se indica lo siguiente: el tapadito de Fossati. Yo le comentaba a Gonzalo, ¿no? Si usted conocía a Luis Ramos, él es goleador del Cusco FC. Y bueno, se hablaba, ¿no? Por ahí se presumía de que quizás Fossati le diera una mirada hacia el sur, hacia la región de Cusco, hacia la ciudad imperial, y poder posiblemente convocar a Luis Ramos, que
está en su mejor momento y creemos, particularmente su servidor Javier Chejia cree, Gonzalo, que sería, digamos, una de las mejores posibilidades de convocar, si es necesario, para la próxima fecha doble a este jugador, Luis Ramos, que juega en el Cusco FC. 8:17, vamos con más portadas. Es turno del diario El Ojo. ¿Qué nos Dice que trae? el más leído, ¿no? El diario Ojo y el diario Popular, Son de los más alguna manera leídos. son los más leídos. Bueno, ¿Por qué será? es otro tipo de prensa, Javier. Distinta. Es una prensa diferente, distinta, un poco lo que le gusta pues a la masa. Vamos a verlo con los titulares que utiliza. El diario Ojo nos trae en su portada hoy: bodegueros viven drama por cupos. Ahí en la portada pues hay una persona, un delincuente con un arma en la mano y dice: mafias les exigen bajo amenaza de muerte pagos semanales, quincenales o mensuales. Afirman que el estado de emergencia es una medida populista que no dará resultados. Los comerciantes de Gamarra también son víctimas de extorsión. Entre otras noticias, aquí en el diario El Ojo dice: Pamela Conroche, cantante, llegó tarde a show y la denuncian por incumplir contrato. ¿Esta Pamela es Pamela López? No sé. Pamela, bueno, es una... No, disculpe, Gonzalo, con el espectáculo No, yo tampoco no sí. le doy mucho, pero bueno, debe ser esta chica Pamela López que estuvo pues en el ojo de la tormenta a raíz de estos temas de infidelidad con Cristian Cueva, con Cristian Domínguez, ¿no? Ajá. Me imagino. Bueno, entre otras noticias también en el diario Ojo, la U va para bicampeón, ganó 2-0 en Cajabamba y se despunta como único líder en la tabla del torneo Clausura. 8:19, amigos oyentes. Usted está siendo informado a través de Willaricul. En Willaricul, Surfo y Deportes. Ocho de la mañana con 19 minutos. Esto es el informativo Willaricul y estamos saliendo a través de los 102.7 de la FM, 810 de la AM, Radio Poder Chasqui. Y también Radio Guaira. Radio Guaira, un saludo para nuestro amigo, un saludo para el profesor Richard Valencia, que estuvimos con él la semana pasada, ahí lo visitamos en Coyurqui. Saludos también para el señor subprefecto del distrito de Coyurqui, que a estas horas de la mañana seguramente están enganchados a Radio Surfo y al informativo Willaricul. Jorge Fossati dio a conocer la lista de los 26 jugadores convocados para los duelos de Perú contra Uruguay y Brasil por las eliminatorias sudamericanas. Ya a través de las redes sociales de la Federación Peruana se anunció el día de ayer la lista de 26 convocados para los partidos ante Uruguay y Brasil correspondientes a la fecha 9 y 10 de las eliminatorias sudamericanas. En la nómina que han designado para estos encuentros, Jorge Fossati no está convocando a Paolo Guerrero, a Cristian Cueva ni a André Carrillo, quienes volvieron a las canchas y ya tienen minutos con el Alianza Lima, ¿no? Ambos en sus equipos, Paolo Guerrero, que no está haciendo un buen papel en Alianza Lima, Cristian Cueva, que está jugando en el Cienciano del Cusco, y bueno, en la última contratación de André Carrillo, que está en el Corinthians respectivamente. Eso sí, Pedro Galese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Gianluca Lapadula siguen figurando entre los llamados. Ellos pues representan de alguna manera la columna vertebral de la bicolor, que definitivamente, amigos, definitivamente necesita pues de buenos resultados para salir de la última posición de la tabla de las eliminatorias. Estamos últimos, amigos, por si no lo saben, ¿no? Hay que destacar la continuidad de Jean-Pierre Archimbó, que está teniendo también un buen desempeño en el torneo local. Es una de las figuras, sin duda alguna, del cuadro arequipeño, del Melgar de Arequipa. Mientras que Jorge Fossati, pues, en esta oportunidad decidió dar vuelta y de alguna forma contratar a este señor. Y también quien está siendo contratado
contratado, convocado, es el señor Horacio Calcaterra, volante argentino nacionalizado peruano, que también es uno de los mejores jugadores hoy en día de Universitario. Ayer anotó un golazo, ayer anotó un golazo en el triunfo del U 2-0, así que él está retornando a la selección peruana después de más de 2 años. Su último partido fue el 30 de marzo del año 2022 en el triunfo de la bicolor por 2-0 ante Paraguay en la ciudad de Lima. Vamos a darle rápidamente la lista de convocados. Tú me dirás o ahí comentarás con tu compañero de trabajo, con tu esposa, con tu esposo, con tu amigo, si te parece bien los 26 convocados y el invitado que ha tenido a bien llamar el profesor Jorge Fossati. Los arqueros, como siempre ya, Pedro Galese, Carlos Cáceda y Diego Romero. Los defensas convocados sería Alexander Callens, Aldo Corso, Luis Abraham, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Renzo Garcés. Medio campo habían convocado a Jesús Castillo, a Oliver Sone, Renato Tapia, Sergio Peña, Jean-Pierre Archimbó, Pierito Quispe, Andy Polo, Marcos López, Luis Advíncula, Horacio Calcaterra y Wilder Cartagena. Y en la delantera, los encargados, o bueno, los supuestos encargados de meter el gol, está Gianluca Lapadula. No sé por qué, bueno, personalmente digo yo, no sé por qué están convocando a Gianluca. Otro de los jugadores, Edison Flores, que ayer anotó un golazo también. Brian Reina, Joao Grimaldo, José Rivera y Alex Valera. Invitados, Max Loren Castro. Estos son los convocados, amigos, para estos encuentros que tiene la selección próximamente ante Uruguay y ante Brasil. El panorama no está nada bien para nuestra selección, como les indicaba, estamos últimos y ojalá con estos 2 encuentros podamos salir un poco de al fondo de la tabla. Rápidamente le leemos la tabla de posiciones del torneo clausura de la Liga 1. Primer lugar está Universitario de Deportes con 30 puntos, le sigue Alianza Lima con 27 puntos, Sporting Cristal, tercer lugar con 25 puntos, el Cusco Fútbol Club, también que está haciendo una campaña regular, está en el puesto número 4 con 25 puntos. ¿Tendría posibilidades para una Libertadores? Si es que logra trepar, hay que ver si es que logra trepar. Para la Libertadores, ¿cuántos clasifican, Gonzalo? ¿Solo 2? 2, ¿no es cierto? Dos jugadores. Así que por ahí sí se logra colar. Pero para una sudamericana sí. Sí, para una sudamericana definitivamente va a estar el Cusco Fútbol Club. Qué bueno porque están jugando bastante ordenaditos, sí. Javier. ¿Ah? Tienen un estilo muy bonito de juego. Sí. Creo que con el tiempo van a afianzar ese ritmo de juego y en los próximos años van a hacer un buen papel, como lo está haciendo, o como ya lo viene haciendo el Melgar de Arequipa, que en los últimos campeonatos también es protagonista. 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos con los partidos para el día de hoy. Vamos en la Liga 1, te apuesto. A la 1 de la tarde Atlético Grau enfrenta al UTC de Cajamarca. También partidos de la Liga Española. A las 2 de la tarde el Villarreal enfrenta a Las Palmas. La transmisión a través de ESPN 5. En la Premier League de Inglaterra, 2 de la tarde hay 2 equipos, Gonzalo. 2 de la tarde, ¿no es cierto? Estos 2 encuentros se van a transmitir a través de ESPN 2. Bournemouth versus el Southampton es la Premier League de la Liga de la Copa Inglesa, de la Copa Inglesa, sí. Bueno, en la Serie A de Italia el Parma enfrenta al Cagliari. Este es el equipo de Gianluca Lapadula, el Cagliari, ¿no? 1:45 de la tarde. 1:45 de la tarde, no se pierdan estos partidos. Ayer, Javier, hubo clásico de España. El Atlético Madrid se enfrentó al Real Madrid. Quedaron empatados 1-1. Fue un partido bastante polémico. Hubieron expulsaron a Marcos Llorente en el minuto 99. Imagínate tú, 1-1 quedó el clásico de España entre el Atlético Madrid y el Real Madrid. Endrich tuvo la posibilidad de un gol.
¿no es cierto? Pero bueno, al final tuvo una decisión, me equivoco, Gonzalo. Sí, ¿no es cierto? Creo que sí. Sí, creo, sí. Bueno, tuvo la posibilidad de gol y de esa forma ganar el encuentro deportivo, pero bueno, no, muchos dicen, ¿no? Debió de ceder el balón. 8:28, amigos oyentes, punto final al informativo Guillarico. No hay tiempo para más, amigos, nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos y quédense en sintonía de la programación de Radio Surfui, la voz de todos. Radio Surfui, la voz de todos presentó Guillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Guillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición.